por ese lado. Pero hay una cosa interesante que me preguntaba alguien más después. Alan Baquedano me decía, ¿crees en el libre mercado? ¿Qué es creer en el libre mercado? No tengo que creer en el libre mercado, existe. Existe un mercado razonablemente libre, por lo menos en el mundo en el que yo he vivido. ¿Creo que existe? Pues sí, creo que existe. Cuando la gente dice creo en el libre mercado, lo que te está diciendo no es que crea en la existencia de un libre intercambio de bienes comerciales, sino que cree que el libre mercado es la respuesta a todos los problemas sociales. Si esa es la pregunta, mi respuesta es por supuesto que no. Sin una regulación adecuada, sin una vigilancia perpetua, sin reglas clarísimas y sin la exigencia de cumplir una serie de leyes bien establecidas, el libre mercado es el infierno. Es el infierno. Es el lugar del abuso y el engaño y el aprovecharse de trabajadores, proveedores, de la gente que está a tu alrededor y de tus clientes mismos, de tus consumidores. Claro, la gran mayoría de los empresarios podrán ser buenas personas, pero hay muchos que no lo son y que necesitas que haya leyes y necesitas que haya una regulación y una vigilancia constante para que el libre mercado sea beneficioso más que perjudicial. Pues lo mismo que el tráfico de automóviles. Mi ejemplo siempre es el tráfico de automóviles, como tantos, bueno, uso ese como puedo usar muchos otros. El tráfico de automóviles no es la solución al transporte de la gente, a menos que esté debidamente regulado, que tenga señales de tránsito, que tengas policías que te multen a la gente que no respeta las señales de tránsito, que tengas además alguna serie de sistemas públicos que permitan resolver problemas de transporte que no van a poder resolverse con vehículos privados, porque no todo el mundo puede tener acceso a un vehículo privado en las condiciones actuales. Entonces tienes autobuses municipales, o metro, o trenes interpueblos. Entonces, el libre tránsito de vehículos tiene que tener reglas. Y eso es lo que siempre he dicho. Y creo que si nos centramos en las reglas y nos centramos en el objetivo fundamental de mejorar la vida de aquellos que están más desprotegidos y como sociedad protegerlos y aprovechar sus talentos y sus potencialidades que se quedan hoy en la pobreza más abyecta en vez de ser parte de toda la colectividad, creo que el mercado es una herramienta que se puede usar siempre con mucho cuidado, pero nada más. Creo en una economía mixta, creo que hay cosas que no deben ser propiedad privada. Quien cree en el libre mercado cree que todo debe ser propiedad privada, que todo debe ser un emprendimiento privado, incluida la policía, incluidos los jueces. Tú vas al tribunal y pagas por tener tu juez para que juzgue tu caso. Los que creen en el libre mercado creen en una fantasía tan grande como los que creen que el Estado lo puede resolver absolutamente todo.